El mapasuting pansit canton. El piano pedo, el calor embutido, el amor la esa la radio navegará. Al cado prepara. De Goya, fried chicken de mantequilla, el amor no tinola, hasta el placer y también Tingnan mo pagkain yung kwento niya. Aros ka, labas, fried chicken, ginagawa, tinola. La misma pena. Cuando hay llegará, volverá el amor que me quedó cuando desde mi soñar que se va como el lomo azul. Thank you, Mami Lourdes. Si Lola Lourdes ang dating reyna ng Espanya. Okay, pero naiintindihan ko lang doon sa kinanta niya, arroz caldo, fried chicken, at tinola. Ayan. So, dating chef din po si Lola Lourdes. Okay, so since medyo nakakagutom yung kanyang hinawit, merienda po muna tayo. So, our friends will serve snacks. Okay, so